clase de ayer, se sube hasta el día de hoy en la noche, pues está hasta ahora renderizando, la verdad. Hice el video de instalación del multisim de manera rápida, hoy ahorita en la tardecita, para que lo pudieran hacer según la solicitud que me hicieron ahí por el grupo. Entonces vamos a retomar elementos importantes. Voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Para que lo tengan aquí presente. Quiero que por favor me confirmen si mi pantalla se está visualizando. Sí, profe, ahí se ve. Perfecto. Entonces vamos a entrar nuevamente a Tinkercad. Y vamos a ir al circuito que estábamos trabajando el día de ayer. Estábamos viendo un poco elementos de reconocimiento de objetos, tanto físicos como desde Multisim. Vamos a abrir Multisim también. Y aquí tenemos la versión que instalé, la misma versión que les coloqué en el Classroom, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar ya elementos puntuales sobre análisis de circuitos. No sé si exista alguna pregunta sobre lo que hicimos el día de ayer, para que lo tengan allí presente y empecemos a hacer estos análisis circuitales que teníamos en la clase de ayer. No sé si tengamos dudas, preguntas hasta el momento de lo que hicimos, o empecemos en este momento a hacer análisis de circuitos desde lo básico y nos vamos empezando a volver un poquito más complejos desde el ejercicio de análisis matemáticos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta antes de que iniciemos o podamos continuar sin ninguna incidencia. Profe, una preguntita. ¿Cómo hacemos para guardar el circuito de ayer para crear otro nuevo, para no borrar el de ayer? ¿Desde Tinkercad o desde Multisim? Desde Tinkercad, No porque hay problema. muchísimo. Tinkercad guarda automáticamente todos los circuitos. Entonces, si yo me voy a devolver, nos aparece este dashboard, que es entornos de trabajo, y en circuitos, aquí van a encontrar lo que han venido realizando. Yo personalmente pienso eliminar este que no me sirve, este tampoco me sirve para nada, pero aquí les va a quedar el sumario. Entonces, ¿cómo se guarda? No, automáticamente Tinkercad guarda las simulaciones que se hayan realizado. ¿Listo? Entonces, Gracias. hoy vamos a trabajar ya esos análisis circuitales y voy a trabajar exclusivamente de resistencias. Vamos a empezar con resistencias, elementos básicos de trabajo, pero pues en este momento sí me voy a centrar exclusivamente sobre la hoja de trabajo de Multisim. Entonces, en este momento voy a utilizar también la lupa como lo hice en la clase de ayer, con el fin de que yo me pueda estar acercando y ustedes puedan estar visualizando el ejercicio. Entonces tengo acá mi Multisim, está digamos que listo para trabajar. Yo les expliqué ahí cómo licenciarlo y todo para que no tengan ningún inconveniente. Vamos a sacar en este momento una fuente de voltaje. Vamos a sacar fuentes de voltaje. En este caso voy a sacar una fuente DC. Bueno, acá hay que tener en cuenta que hay VCC menos VCC, pero por el momento vamos a sacar una fuente DC. Miren cómo se llama, es este símbolo que ayer miramos, y lo vamos a llevar acá a este entorno. Y vamos a empezar a hacer un ejercicio muy básico de análisis de circuitos. Voy a retomar un concepto rápido. Si ustedes dicen que está muy fácil, lo volvemos, adelantamos los procesos. ¿Listo? Entonces voy a traer unas resistencias de por acá, unos resistores. Voy a traerme la resistencia de 1K por acá, una resistencia de 220 ohmios. Aquí las tenemos. Y voy a traer por acá relación una resistencia de 330 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos a recordar algunos principios básicos
de los circuitos tanto series como circuitos paralelos. ¿Les parece? Entonces, si yo colocara estos elementos en Tinkercad, ¿cómo lo haría? Vamos a mirar, miren lo que tenemos acá. Este circuito es un circuito ¿qué? Circuito en serie. Un circuito en serie básico. ¿Cuáles son los principios de los circuitos serie? Cuéntenme. Hola, ingenieros, andan por ahí. Profe, tengo entendido que los circuitos en series van conectados de un punto al otro punto. O sea, llega alimentación por un punto. Eh, no, bueno, sí, hay conectividad, pero no es el concepto que estoy esperando, pero vale, válido. ¿Qué más me pueden decir de los circuitos series, ingenieros que me imagino que lo trabajaron fuertemente en la clase anterior con la profe o el profe correspondiente? ¿Qué me pueden decir, queridos ingenieros? Pues ojo con esto, para todos, ojo con esto que esto es demasiado básico. Circuitos series, Profe, ¿quién quiere hablar? Sí, nena. Sí, señora. Hola, estoy por acá, ¿me escuchan? profe, sí, Sí, la es que se me apagó el micrófono. tranquila. Es que los circuitos en serie solo tienen solo hay una ruta en la que puede circular la corriente. O sea, como no gira solo para un sentido. Las corriente va solo para un sentido. ¿Listo? No estaba buscando ese concepto, pero pues tienes razón, Laura, en eso tienes toda la razón. Y por acá empezamos con la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí se acuerdan de la primera ley de Kirchhoff? ¿Sí se las explicaron el curso anterior o no? Primera ley de Kirchhoff. ¿Alguien me puede decir qué dice? Ojo con lo siguiente. La primera ley de Kirchhoff determina, por favor se la deben grabar, No. todo mundo. Primera ley de Kirchhoff de voltaje, enfocado en voltaje, de voltaje. Ojo con esto, ingenieros, tienen que tener clarísimo el asunto. La primera ley de Kirchhoff enfocada al voltaje dice, y se la tienen que tener muy clara, que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Entonces aquí vamos a poner acá un asterisco y decimos, la suma de voltajes en un lazo cerrado, ¿a qué va a ser igual? A cero. A cero. Por dicho, eso es una ley. La ley, eso no tiene pierde. Señor Kirchhoff la terminó. Y en los circuitos series hay elementos importantes para tener en consideración. Lo primero, la corriente es la misma para todos los elementos conectados en serie. ¿Listo? Por acá conectados en serie. ¿Listo? Y el voltaje se distribuye de manera proporcional y el voltaje de quién? De la fuente se distribuye de manera proporcional a los elementos electrónicos según su valor resistivo o inductivo o perdón o valor de impedancia, así lo llamamos. ¿Listo? Miren muchachos, esto lo deben tener muy claritico. Aquí se los voy a colocar.
grandote para que no se les olvide. Mejor dicho, esto es la ley completa. Entonces, debemos recordar varias cosas. Ojo, primero, la ley de voltaje de Kirchhoff dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado debe ser igual a cero. Vamos a mirar ahorita si este ejercicio se cumple. Nos dice también que un circuito serie, la corriente es la misma para todos los elementos conectados en serie, pero el voltaje de la fuente se distribuye de manera proporcional a los elementos electrónicos según su valor resistivo. ¿Vale? La corriente de qué voltaje, de qué borne a qué borne se desplaza, ingenieros, del borne positivo al negativo o el negativo al positivo. Del positivo al negativo, profe. Los flujos eléctricos van del borne negativo al borne positivo y eso no tiene pierde, por favor ténganlo claro. La distribución de los flujos eléctricos normalmente en la realidad el flujo eléctrico siempre va del negativo al positivo, para que lo tengan allí presente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llevaríamos nosotros este esquema electrónico, que es una resistencia de 1K, una resistencia de 220 ohmios, una resistencia de 330 ohmios con una fuente de voltaje de 12 voltios? Lo voy a poner de 9 porque no sé si de 12 voltios tenga Tinkercad, pero lo voy a dejar con una fuente de voltaje de 9 voltios. Y vamos a empezar a hacer análisis de circuitos. ¿Qué quiere decir el concepto de análisis de circuitos? ¿Cuál es el voltaje, la corriente y la potencia que consumen cada uno de estos elementos? ¿Ustedes hicieron esos ejercicios? Si ya lo hicieron, yo puedo pasar. Quiero hacerles la pregunta. Si es muy obvio el trabajo que voy a hacer con ustedes, por favor, no se hagan perder tiempo ni me hagan perder tiempo a mí. ¿Es claro para todo lo que estoy diciendo o quieren que hagamos un repaso del tema? No, profe, sí sería bueno hacer un repaso. Seguros para todos, no quiero que se vayan a aburrir. Esta no es la clase de introducción a la mecatrónica, que en esto se debería haber visto, pero no quiero tener falencias ni dudas después de que empecemos, digamos que el trabajo fuerte. Hoy voy a hacer un ejercicio fuerte sobre circuitos series y circuitos paralelos y ya empezamos a ver el concepto de malla, que en realidad Kirchhoff llama una malla como un lazo cerrado. Profe, una pregunta, eso es, Las que sean. ¿esa ley es solo para corriente directa? No, también para corriente continua. La ley de Kirchhoff es general para cualquiera de las dos corrientes existentes. Que lo que pasa es que con la corriente alterna existe algo que llaman fasores, es otro cuento. Pero los fasores lo miraremos ya en el tercer corte, cómo hacemos análisis de fuentes, tanto en DC como AC, pero asimismo estas fuentes AC, cómo se comportan con relación a los fasores, que es el desfase que existe entre el voltaje y la corriente según la carga de un sistema relacionado con, digamos que un sistema de implementación real, teniendo presente que los fasores tienen un componente real y un componente imaginario. Que aquí dirán que el profe Wilson está fumado, eso es mentira. Los números imaginarios son muy reales y aparecen fuertemente cuando hay desfases entre señales. El desfase entre señal para un electrónico o un eléctrico como nosotros, bueno, más ustedes son unos completos mecatrónicos, son más brillantes que yo, eh, está ligado a que nosotros debemos eliminar esos desfases de señales, buscar que esas señales tengan un desfase casi de 1 y además que los consumos de energía se disminuyan tanto por medio de los ruidos que existen en el sistema para disminuir consumos y disipación de energía de manera digamos que tranquila y pues ahorrando demasiado consumo en los sistemas y desgaste de materiales. Ese es el ideal de nosotros los electrónicos. Hasta ahora vamos a empezar nuestros primeros pasitos en el análisis circuital. Entonces igual funciona para ambas, no hay ningún problema, pero con el AC aparecen los señores fasores, donde nuevamente les digo que hay que aprender, recordar un poco la teoría de Pitágoras. Por eso es que era tan importante ver trigonometría, mirar los desfases de señales, entender que es una señal sinusoidal, que es una señal coseno, tangente, cotangente, porque allí encontramos los números rectangulares, los cuales nos van a generar números polares, donde nos van a dar una magnitud, una dirección,
y además nos van a dar un desfase entre señales, pero pues no se estresen mucho, esto es un abrebocas de lo que se tendrá que trabajar en el tercer corte. Y además hablar de los triángulos de potencia, recordar muy bien cómo se compone el triángulo de Pitágoras y cómo se hace el análisis de un triángulo rectangular y cómo este mismo generan los fasores por medio de los catetos opuestos adyacentes y cómo la hipotenusa juega un papel importante sobre el desfase de estas señales. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí es un recuento ahí rapidito. ¿Cómo llevamos este circuito en un protoboard? Porque una cosa es aquí, que es esquemático, otra cosa es llevarlo a un protoboard. Vamos a crear un nuevo esquema aquí de circuito eléctrico. Como les estaba diciendo, estas primeras clases van a ser una analogía de qué está pasando en Multisim, qué está pasando en el protoboard. Ya después, ya solamente me dedico al Multisim y ustedes trabajan sobre sus simulaciones de manera indirecta. Y no simulaciones, montajes reales, ¿no? Listo. Entonces, nuevamente voy a hacer las mismas conexiones que hice la clase de ayer. Perdón, acá este señor va aquí. Este señor va acá. Esta señal va acá. Esta señal va acá. Y esta señal va acá. Y ahora vamos a hacer los puentes de las señales negativas. Siempre debemos hacer lo mismo, siempre. Nuevamente el concepto, siempre, o si no su protoboard no queda energizado, siempre debemos hacer lo mismo. Entonces aquí ya estamos con el sistema energizado. Vamos a traer una batería. Profe, le falta un cablecito azul abajo. Un cablecito azul abajo, muy bien, excelente, están muy pilosos, gracias, excelente. Y vamos a traernos una batería de 9 voltios. Vamos a rotar acá un poco. Vamos a colocar aquí. El negativo lo vamos a llevar a un borne negativo y el positivo un borne positivo. Listo. Ahí el sistema teóricamente ya estaría energizado. Y entonces vamos a traer esas resistencias. Vamos a mirar cómo nos fue. Entonces sé que de un extremo del positivo, ¿qué resistencia debe ir? ¿Una resistencia de qué? Pilosa acá, no se me duerman. ¿Una resistencia de qué? De 1 kilo ohmio. De 1 kilo ohmio. Entonces aquí del positivo del sistema voy a llevarme una resistencia de 1 kilo ohmio. Al otro extremo de la resistencia debe ir un extremo de qué resistencia. De 220 ohmios. 20. Entonces esta es de 1K. ¿Sí o no? Esta resistencia es de 220 ohmios. Ahí debe cambiar a rojo, rojo, café. Y de este señor vamos a colocar la próxima resistencia, puede ser por acá, que debe ser una resistencia de 330 ohmios. Debe ser naranja, naranja, café. Miren lo que hay automáticamente el sistema les dando sus colores. Y este señor debe ir conectado de aquí a acá. Y este señor debe ir descargado aquí a tierra. ¿Listo? Ese es un circuito serie sencillo, basiquito, ahí para tenerlo presente. ¿Hay preguntas hasta el momento de lo que estoy haciendo acá? Profe, una pregunta. Claro. ¿En ese circuito se puede encender un LED
o las resistencias no sirven para hacer encender el LED. Hacer sin ningún problema. Podría utilizar un circuito paralelo a este para encender el LED, ¿vale? Pero no quiero que perdamos la noción de que vamos a trabajar exclusivamente con resistencias por el momento. Pero si tú quieres ver un testigo, entonces vamos a hacer lo siguiente, me parece bien. Pero quiero dar claridad que vamos a obviar que no existe ni la resistencia que voy a poner ni el LED que voy a poner, ¿vale? Aunque esto va a afectar bastante pues el análisis circuital, pero bueno, vamos a hacerlo por acá. Vamos a decir que aparte vamos a colocar un LED, vamos a poner un yellow por aquí, y cuando yo energice el sistema, lo único que vamos a hacer es energizarlo directamente desde la fuente. Entonces yo le diera aquí play, ahí este señor encendió, listo, y vamos a mirar acá cómo lo colocamos. Entonces este circuito de acá es aparte de este circuito que tengo aquí, quiero ser claro, ¿vale? Entonces voy a colocar del positivo una resistencia de 1K, que fue la que colocamos, ¿sí o no? Para tener el testigo del LED. Vamos a sacar un LED. Ya sabemos que necesitamos que el extremo sea el ánodo y el cátodo va a ir descargado a tierra. Entonces, si yo lo energizaría, este señor debe encender. Mírenlo acá. Vale la hora, pero el que quiero analizar es este. Pero si queremos tener un testigo encendido, es basta. ¿Listo? Sí, señor. Acá, pero olvídense que este señor está acá por fuera, ¿vale? Y quiero que nos concentremos exclusivamente en el circuito serie. ¿Estamos para todos? Este es un testigo, nada más, pero vamos a centrarse en este. Listo. Se dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a ¿qué? A cero. A cero. Entonces, vamos a mirar si Kirchhoff estaba fumado o no fumado en ese elemento. Entonces, como la corriente es la misma, vamos a hacer en este caso, recuerden que a ustedes les enseñaron reducción de circuitos series y paralelos, ¿sí o no? Ahora no lo vamos a hacer de esa manera, lo vamos a hacer por solución de ecuaciones. Entonces miremos lo siguiente. Me voy a imaginar, voy a llevarme este señor a un Jamboard. ¿Saben qué es un Jamboard? ¿No? Primera vez que lo escuchan. No, profe, no sé qué es un Jamboard. Es una repisa, una pizarra. Vamos a llevar esto a una pizarra para poderla rayar, pero ni siquiera me voy a llevar esto, me voy a llevar exclusivamente lo que me interesa, que es esto de acá, pero para que pueda cortarlo vamos a hacer aquí una triquiñuela y colocamos esto aquí, vamos a pegarlo acá y vamos a obviarnos que existe el testigo y me voy a traer este elemento, control X. Entonces a todos les voy a crear una pizarra, les voy a enviar un enlace por acá y si no pueden acceder pues me miran en tiempo real, no hay problema. Empezar una nueva pizarra y compartir con solo una persona añadida. Entonces dice compartir con cualquier persona que tenga el enlace. Vamos a copiar el enlace, le decimos hecho y vamos acá a compartírselos a ustedes. Ahí está archivo para que lo puedan ver en tiempo real yo como trabajo en Jamboard. Listo, vamos a pegar acá, no dejo pegar, vamos a cortar nuevamente
otro el X acá. Y nos vamos a nuestro Jamboard. Listo. Entonces miren esto tan interesante. Si ven ahí el monacho de la mejor manera. Entonces vamos a olvidarnos un poco. Esto no lo deja borrar. Bueno, vamos a tener un circuito serie. Antes, ¿qué hacían ustedes para hallar la corriente? ¿Se acuerdan? Lo sumamos todos los profes. Lo sumamos todo. Sí, señor. Y buscaban la corriente del sistema con la resistencia equivalente. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo pero de otra manera. Vamos a plantear una ecuación. Vamos acá, vamos a llevar este señor aquí y vamos a imaginarnos lo siguiente. Que la corriente va a fluir en este sentido. Que va a fluir en este sentido. Que va a fluir en este sentido. Que va a fluir en este sentido. La dirección que quieran tomar, ustedes se la ponen. Eso no tiene ningún inconveniente. Recordemos que este es el negativo y este es el positivo de la fuente. Entonces voy a empezar con la flechita que entra para acá. Y como la corriente entra por la parte negativa, voy a hacer la suma de voltajes. Partiendo de lo siguiente, ¿qué dice la ley de Kirchhoff, ingenieros? Que la suma de todas las resistencias debe cero. No, eso no dice, perdón, la ley de Ohm, no Kirchhoff. Y no son resistencias sino voltajes. La ley de Kirchhoff dice que el voltaje de la suma de los voltajes es el lado cero de la corriente. Sí, no estoy hablando de Kirchhoff, estoy hablando de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿A qué equivale la ley de Ohm? Muy bien, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Entonces, partiendo de esta premisa, yo voy a hacer sumas de voltajes. Entonces, dice, como en este caso, ingenieros, la corriente entra por la parte negativa de la fuente, voy a decir que menos BI más, ¿cuál sería? Si entra por negativo, ojo que las resistencias siempre deben ser positivas, no puede haber ningún margen de error, ojo con esto. ¿Cuál es el voltaje? Dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. ¿Cuál es el voltaje que cae sobre la resistencia 1? 9, profe. No, no, porque Laura, la suma de los voltajes que caen sobre las resistencias deben dar 9. Quiere decir que la suma del voltaje de acá, voy a ponerlo en otro color, que la suma de voltaje del de acá más el voltaje del de acá más el voltaje del de acá debe ser igual a 9. Porque si yo sumara todos los voltajes Es 3, menos profe. 9, tampoco no es equivalente, porque el voltaje es equivalente a qué, a la corriente, ¿por qué? Por resistencia. ¿Y las resistencias todas son iguales? Si las resistencias No. tuvieran todos el valor igual, sí te daría 3 por compensación y por división directa. Pero recuerden que yo les decía que los voltajes se distribuyen según el valor resistivo de los elementos electrónicos conectados, ¿se acuerdan? Tienen que darle mucha importancia a lo que yo les digo. Y además, bueno, hagamos otro análisis. ¿Cuántos nodos existen sobre este sistema sin tener en consideración la Tierra? ¿Qué Tierra es esta? 3, Tres profe. nodos, profe. Excelente, miren, ustedes le dan más que los estudiantes de sexto duran más tiempo en pensar en la respuesta. Sexto semestre. Hay 3 nodos, muy bien, los felicito. No hay Tierra. Hay 3 nodos, ¿listo? Bueno, entonces, seguimos acá. ¿Cuál es el voltaje que cae sobre la resistencia 1?
sería voltaje 1 sobre R1. No. ¿Cómo puedo representar el voltaje en términos que conocen ahí? La resistencia, ¿sí o no? Sí, ¿Conocen la corriente? ¿no? Sí, profe, ¿Qué 9 No. voltios. No, ese es el voltaje. Una cosa es el voltaje, Ah, otra ya, cosa ya, es ya, la ya, ya. corriente. Ahí vamos bien, tranquilo. No, nos podemos equivocar. Y lo que me importa es que cuando vayan a las empresas no se equivoquen. Entonces póngale cuidado. Conozco la resistencia. Conozco la corriente, no. Pero ¿qué conozco en los circuitos series? Que la corriente es ¿qué? Igual a 0. No, esa es una suma de voltajes. Volvámonos acá, aquí al multisim. ¿Qué nos decía de la Que, corriente? Bueno, léanlo. que la corriente es la misma para todos los Ah, elementos. bueno, entonces decimos que yo puedo representar el voltaje y la resistencia en términos de corriente por resistencia. ¿Conocen la resistencia? Sí, profe. Y la corriente es la misma para todos, entonces yo puedo representar el voltaje en términos de corriente, yo la voy a llamar así, corriente T, al revés, corriente T multiplicado por R1, que es el valor de la resistencia 1. Y corriente por resistencia, ¿a qué es equivalente según la ley de Ohm? Al voltaje. Y entonces yo estoy sumando voltajes, estoy sumando perros con perros, ¿sí o no? Sino que lo estoy mostrando de otra manera. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Listo, excelente. Entonces, si fue claro para todos, entonces miremos acá cuál sería el voltaje que cae sobre la resistencia 2. Más todos los voltajes en una resistencia son positivos, no existen resistencias negativas. Si existe una resistencia negativa hay un error matemático ni el tétrico. Entonces, ¿cuál sería el voltaje sobre la resistencia 2? Sobre esta resistencia de acá. Sería IT La por corriente por la R2. resistencia, La 2. misma corriente, pero ¿por cuál resistencia, Laura? La resistencia R2. 1. No, falta por R2, por la 1. ¿Y cuál sería la corriente en la resistencia, digo, el voltaje en la resistencia 3? El voltaje por la resistencia 3. Sí. No, el voltaje no. ¿Qué sería? La corriente por la resistencia 3. Corriente por la resistencia 3. Perdón. ¿Y eso a qué va a ser igual? La suma de voltajes en un lazo cerrado, esto es un lazo cerrado, es equivalente a ¿qué? 0. A 0. A 0. Muy bien. Entonces, ¿conocen R1? ¿El valor? Sí, señor. ¿Conocen R2? Sí, señor. ¿Conocen R3? Sí. ¿Conocen el valor de la fuente? Sí. Entonces vamos a hacer la corriente del sistema para no tener que hacer tanta vaina. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Este elemento que está restando lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. ¿De qué manera? A sumar. Sí, muy bien. ¿Y qué elementos son iguales acá? La corriente. Listo, entonces este es igual y este es igual. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que necesitaban recordar álgebra? ¿Cómo se llama el primer caso de álgebra de Baldor? Factor común. Factor común. Entonces vamos a buscar el factor común de IT, donde está relacionado la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación en este momento con los cambios que hicimos? Decimos que IT es factor de ¿qué? Ayúdenme a completar la ecuación. Es factor de R1 más R2 más R3 igual a 0. Excelente. Más R1 más R2
más R3 y esto va a ser igual no a 0. ¿A qué es igual, Laura? Voltaje. Al voltaje. Entonces ahora sí vamos a reemplazar nuestros valores. Entonces vamos a decir que la corriente de T, o sea, la corriente general, multiplicado por ¿qué? ¿Cuánto es un K más 2 20 ohmios más 3 30 ohmios? Cuéntenme, ingeniero. En ohmios sería 1550 ohmios. Muy bien, entonces multiplicado por 1550 y eso va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el voltaje de la fuente? 9. 9. Se acabó A el 9. problema. Recuerden que la corriente, ¿cuál es la unidad de medida? El amperio. ¿Amperios? En amperios. Entonces, ojo con lo siguiente. Si este elemento está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado de la igualdad? Sí. A dividir. A dividir. Vamos a colocar que la corriente T va a ser igual a 9 dividido en 1500 ohmios. Y esto me va a dar en términos de ¿qué? La corriente ¿en qué unidades de medición se da? En miliamperios. Miliamperios. Si sabemos si nos va a dar miliamperios o no, ya eso lo determina mucho el tema. Vamos a traer acá una calculadora científica y vamos a colocar aquí que 9 dividido en 1500 ohmios. Y si yo lo quiero ver en términos de expresiones, no me lo está mostrando en términos de esta calculadora, es como chimba. Pero bueno, en realidad serían 5.80 miliamperios. Entonces IT va a ser igual a 5.80 y qué? 80, hagámoslo una aproximada, miliamperios. Eso quiere decir que esa corriente es igual para ¿cuál? Para R1, como para R2, ¿estoy en lo correcto? Como para R3. ¿Es claro para todos? Porque es un circuito serie. ¿O me estoy equivocando? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Cuál sería el voltaje en la resistencia 1? 580 miliamperios. No, el voltaje, no la corriente. Sería la corriente por un kilo ohmio. La corriente por un kilómetro. Creo que hay un aplicativo, si yo, digamos aquí en línea, creo que hay una calculadora científica Casio. Espérenme, de acuerdo ver y verá que esa calculadora de la machera es bacana para trabajar. La puede uno descargar. Y pues quiero mostrarles en tiempo real cómo lo harían ustedes en la calculadora. Sí, es esta la que yo quiero. Entonces vamos a descargarla. Sí. La voy a descargar y se las comparto de una vez en el drive, el que lo quiera tener en línea, pero pues ustedes en sus calculadoras es pues mejor. Vamos a revisar que sea primero lo que yo espero obtener. Esto lo vamos a ejecutar con... Listo, sí, esa es la calculadora que yo quiero y creo que ustedes manejan normalmente. Se las voy a compartir en este momento también al Classroom, ¿vale? ¿Listo? Calculadora Classroom, vamos a mirar. Acá no, este.
y vamos a colocarla en el Classroom, los que deseen calculadora científica en línea, calculadora digital, calculadora científica digital para Windows. Vamos a subir el archivo. Si la quieren utilizar bien, igual yo se la voy a utilizar en este momento. Entonces pensemos que ustedes tienen su calculadora ahí a la mano y yo voy a colocar cuál sería el voltaje en la resistencia 1, un K, ¿sí o no? 1 exponente a la 3 multiplicado por ¿qué? Ayúdenme. Por 580 miliamperios, que es la corriente. 5.80 exponente a la menos 3. Me da 29 quintos. ¿Cuánto es 29 quintos? Usted aquí le da acá en NG. Y les va a dar 5.8 ¿cuánto? Voltio. Entonces esto es igual a tener a la multiplicación de IT por el valor de R1. ¿Y esto nos da cuánto? 5.8 ¿cuánto? Voltios. Listo. ¿Cuál sería el voltaje en la resistencia 2? ¿Cuál sería el voltaje en la resistencia 2? Pues el mismo, la 0,5806 por 10 a la menos 3 por 220 ohmios. Entonces lo vamos a hacer acá. Sería esta corriente que es 5.80 por 220. ¿Estoy en lo correcto? Esto me da cuánto? 1.276 voltios. Y el voltaje en la resistencia 3, ¿a qué va a ser equivalente? Chicos, 330 ohmios por 5.80 miliamperios. IT por resistencia 3. Y esto va a ser igual. Entonces es 330, ¿no es cierto, Laura? Vamos a borrar acá. Y le vamos a dar enter. Y nos va a dar 1.914 voltios. Entonces, la suma de estos voltajes debe dar un número muy cercano a 9. Hacemos la prueba. Porque se dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Quiere decir que el voltaje de la fuente se debe distribuir entre las resistencias de una manera proporcional. Entonces vamos a mirar eso. Entonces miremos si 5.80 más 1.276 más 1.914 me da un número aproximado a 9. ¿Estoy cerca o no estoy cerca? Sí, señor. Sí, hay un margen de error que perdió algunos decimales. Perdí decimales con este primer ejercicio. En realidad perdí decimales con este ejercicio. Pero si yo hubiera hecho muy bien el cálculo, que lo podemos hacer acá utilizando esta herramienta, podría haber colocado 9 dividido en 1 en 1550. Y esto va a ser igual a todo este valor. Si yo hubiera tomado todo este valor aquí, pues exactamente me hubiera dado 9. ¿Listo?
Es claro para todos que se da claridad a la ley de suma de voltajes en un lazo cerrado de Kirchhoff, que es igual a cero, y que el voltaje de la fuente, si el circuito es serie, se distribuye de manera uniforme según los valores resistivos de cada elemento electrónico conectado. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿No hay preguntas? No, profe, no, señor. Listo. Entonces, vamos a volver un poquito más complejo esto. En el Jamboard que les compartí, igual acá se los voy a compartir a todos ustedes. Cualquier usuario, aquí dice copiar con el enlace, lo voy a poner acá, igual en línea lo sigo construyendo, pero aquí puedo colocar el, digamos que, vaya, lo que no quería. Nuestro Jamboard, esto se llama Jamboard, listo. Para los que lo quieran aprender a utilizar, acá también en sus aplicaciones lo tienen. Jamboard, es este señor. Entonces vamos a montar un Jamboard. ¿Dónde está nuestro curso? ¿Dónde está el curso? Acá. Entonces recuerden, aquí lo tienen en los tres punticos. Hay un Jamboard. Clase de ley de Kirchhoff de voltaje, inicio de mallas. ¿Listo? Ahí lo van a tener, igual para las personas que lo quieran volver a revisar. Y vamos a volver un poquito más complejo el asunto. Miremos lo siguiente. Tenemos acá mi calculadora. Esa calculadora me parece la machera, pero ahí sí ya determinan ustedes. Vamos a volver un poquito más complejo este sistema. Entonces ahora sí. Bueno, miremoslo en la vida real. Quitemos estos dos elementos. Y miremoslo, bueno, en la vida real no. Ustedes después lo hacen en tiempo real. Pero miremos lo que pasaría este ejercicio ¿en qué? En Tinkercad. Acá. La resistencia de un K, ¿cuánto voltaje caía? ¿Se acuerdan? Recuerde que medimos los extremos de la resistencia. ¿Qué pasó con esto? Vamos a simularlo. 5 puntos, ¿qué nos daba? 8. Miren, no, aquí está cerca. 5.8 voltios. Ahí estamos cerca, no estamos mal. Vamos a mirar qué pasa con la resistencia de 220 ohmios. Puede ser que el profe Wilson se haya equivocado. Recuerden que para medir voltaje se miden los extremos del elemento. 1.27 si nos dio eso. Y si no me equivoco, pues el último elemento me debe dar 1.9 más o menos. Ya está la suma del voltaje total. Mírenlo ahí. ¿Listo? ¿Por qué dio negativo? Por la polaridad del multímetro. Ok, el multímetro al revés. Muy bien. Listo. Entonces aquí dimos respuesta que es de lo físico y es de lo simulado. Bueno, hasta lo simulado, simulémoslo. Bueno, perdón. Vamos a colocar un multímetro acá. Quiero que vean que todo es tangible, que no es una broma del profe Wilson y que
esto funciona perfectamente. No hay márgenes de error. Aquí, aquí, aquí. Vamos a montar el multímetro acá y el multímetro acá. Y nuevamente vamos a simular. Esta nos daba 5.8, mírenlo. Esta nos debe dar 1.27 y este 1.9. Listo. Hay una pregunta sobre el momento demostrado desde el cálculo, demostrado desde la simulación y demostrado desde la simulación del montaje físico. ¿Tenemos alguna pregunta sobre el momento? Chicos, ¿me escuchan? ¿Se fue la señal? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Entonces no hay preguntas. Miremos lo siguiente. Quitemos estos multímetros y vamos a utilizar solo uno de estos señores. Vamos a detener. Aquí vamos a botar este y este. Listo, vamos a correr nuestra fuente de voltaje. ¿Y cómo se mide corriente? ¿Cómo medimos corriente en un circuito eléctrico, ingenieros? ¿Con amperios? No, esa es la unidad de medida, pero ¿cómo se mide la corriente en un circuito real? Y la fórmula es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero no. Ojo con lo siguiente, muchachos, tenerlo muy presente. El voltaje se mide en paralelo sobre los extremos de los elementos. Pero la corriente, muchachos, se va a medir abriendo el circuito y haciendo que el circuito pase sobre el multímetro. Eso quiere decir que la corriente no se mide en este caso en paralelo, sino se mide en serie, ¿vale? Miren lo que yo estoy haciendo, cerrando el circuito con el multímetro. Y vamos a darle nuevamente play. Medimos la corriente del sistema. Esa fue la corriente que nos dio, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues más o menos. Señor, O sea, 5,70 y algo. pero miramos. De pronto está haciendo una aproximación y también es válido. Nos dio en nuestro Jamboard que la corriente es de 5.8 miliamperios. No hay ninguna aproximación. Es exacto. Mírenlo acá. Eso fue lo que nos dio. Y miremos ahora si en el montaje real desde el Tinkercad ahí pasa lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es abrir acá el circuito y conectar nuestro multímetro para cerrar el circuito de manera de conectarlo en serie. Este señor lo vamos a poner en modo de amperaje y vamos a darle play. Hay una aproximación grande al 5.8. O sea que los cálculos estuvieron mal o estuvieron bien. Bien, profe. Ven ahí, desde lo físico, desde la simulación y desde el análisis matemático textual. ¿Hay preguntas hasta el momento, muchachos? Por favor, háganlas en este momento. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? O sea que podemos hacer el ejercicio un poco más complejo. Pues sigamos. Entonces, vamos a volver este circuito
ya tenemos, o igual voy a dejar por acá esto del letrerillo, lo voy a dejar por aquí, voy a traerme este sistema, vamos a poner por acá, vamos a cerrar esto, vamos a eliminar este multímetro y nuevamente vamos a cerrar el circuito. Vale, ni siquiera vamos a dejar esa resistencia allá y este señor es el que se corre. Entonces, para que lo tengan aquí presente, una malla es un lazo cerrado. Entonces vamos a empezar a hablar del concepto de mallas. Kirchhoff dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0 y normalmente en la electrónica la llamamos mallas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar otros elementos de apoyo. Entonces nos vamos a traer por acá una resistencia de 2K. Vamos a traernos una resistencia de 1.5K. Y vamos a traernos otra resistencia de 1K. Y aquí la vamos a poner. Vamos a volver complejo el ejercicio. Pregunta, ingenieros, ¿ahora es más fácil hallar las corrientes si yo hago este ejercicio? ¿Cómo lo giramos acá? Giro a la derecha, control R. No estar con tanto mouse. Eso. Y para trabajar bien las nomenclaturas, nosotros vamos a colocar una tierra y la tierra del polo de la fuente. Y nuevamente voy a ampliar este monacho. Y vamos a hacerlo desde el Jamboard. Vamos a ver un poco más complejo. Una hojita y vamos a pegarlo ahí. Acá. Listo, ingenieros. Ahora podríamos nosotros determinar de manera rápida cuál sería la corriente del sistema. Sería fácil hacer ese análisis de mallas que hicimos la vez pasada. La última vez, bueno, el último ejercicio, no la vez pasada, el último ejercicio. Chicos, pregunten, que esto se va a estar poniendo más complejo cada día. Podría determinar la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por acá de manera sencilla. Ese circuito ya es un circuito serie, muchachos. Profe, ese ya sería el circuito paralelo. Es un circuito paralelo, ¿todos están de acuerdo con el compañero? No, profe, pues están los dos igualmente porque eso sería paralelo. ¿Cómo llama esto? ¿Un circuito qué? ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, ojo. Ya no podemos saber si el circuito es serie, si el circuito es paralelo. Ya no podemos determinar que la corriente es la misma para todo lado. Porque aparece un concepto muy interesante donde les cuento bueno, un concepto muy interesante donde yo les cuento que aquí aparece la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, vamos a hacer es lo siguiente. Walter, estás poniéndome cuidado. Sí, señor. Listo, Walter, cuéntame un poco. Primero cuéntame si les explicaron las leyes de Kirchhoff el semestre pasado.
Sí, profe, pero fue algo muy superficial. Recordar esto igual, con tu ayuda. Walter, ¿qué decía desde lo que te acuerdas que es equivalente a la ley de Kirchhoff de corrientes? Ya hablamos de la de voltajes, ya le dije las más fáciles. De la ley de corrientes, ¿qué decía Kirchhoff? Pero en ese momento exactamente no recuerdo. Bueno, entonces vamos a ayudarnos con Jonathan. Cuénteme, Jonathan Alexander, ¿qué decía las leyes de Kirchhoff de corrientes? No te escucho. Bueno, no sé, Jonathan, no se te escucha bien, pero entonces voy a apoyarme con Laura. Laura, cuénteme qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Laura está por ahí. Sí, profe, sí, señor, pero no, el profe, la verdad no me acuerdo. ¿Alguien tiene idea o damos claridad sobre el tema? Creo que era algo con tensiones, profe. Las tensiones, no, no, señor. De tensiones acabamos de hablar, que es la diferencia de potencial, que es el mismo voltaje. Bueno, vamos a hacer un recorderis también aquí de las leyes de Kirchhoff en términos de corrientes. Entonces vamos a correr esto por acá y vamos nuevamente a lo siguiente. Kirchhoff determinó también la ley de corrientes para lazos cerrados y llamó estos lazos, entre comillas lo voy a poner, mallas. Y de aquí en adelante vamos a hablar de mallas. ¿Listo? Él dijo que la corriente que entra a un nodo es la misma que sale, pero no en las mismas proporciones o más en las mismas magnitudes, me gusta más, ni mucho menos en las mismas direcciones. Vamos a explicar lo que acabo de escribir. Listo. Y me voy a ir a mi Jamboard. Entonces tenemos este circuito eléctrico y lo que siempre les aconsejo cuando hagamos análisis de mallas es dibujar las corrientes. Entonces yo voy a dibujar esta corriente en este sentido, esta corriente en este sentido, esta corriente en este sentido y esta corriente en este sentido. Y si la dibujé en este sentido, la otra corriente la debo dibujar en el mismo sentido. Que no sabemos hacia dónde va. Puede ser que los resultados de corrientes y voltajes nos den negativos. Y eso también puede pasar. Eso quiere decir que si el voltaje o la corriente nos da negativas, tienden a ser que quiere decir que el flujo eléctrico de la corriente iba hacia el otro sentido que la dibujé. Entonces miremos lo siguiente. La corriente total es la que sale de aquí. Voy a borrar un poco acá este señor. Y es la famosa IT. Pero cuando la corriente llega acá, que es la misma IT, ingresa a este nodo, y me voy a acercar bastante al tema. Esta es la lupa. Ingresa a este nodo,
va un pedazo de corriente hacia abajo y el otro pedazo de corriente coge hacia acá y coge hacia abajo. Es claro para todos, las corrientes se distribuyen. Es la misma que sale, pero en distintas proporciones y direcciones. Entonces vamos a tener en cuenta que cada una de las mallas, entonces vamos a hablar un poco de mallas, un lazo cerrado. ¿Cuántos lazos cerrados hay en ese circuito eléctrico? Dos. Profe. ¿Quién da más? Hay tres, profe, el del lado izquierdo, el de la mitad y el de la derecha. Lado izquierdo, el de la mitad y el de la derecha. ¿Cómo sería? Dirígeme el primer lazo para ti, Laura. Sería, Nombrando los nombres de los elementos y la fuente de voltaje. sería la fuente de voltaje R1 y R3. No, ahí no hay un lazo cerrado. Tendrías que tener también R2. Profe, por eso digo que dos, porque entonces la fuente de voltaje R1, R2 y R3 harían uno y R2, R4, R5 y R6 harían el otro. Listo. Y no ves más. Yo veo uno más. El R5 solo, el R5 solo. El 5 solito sería una resistencia en el limbo, Laura. No, profe, la verdad no lo veo. Lo veo, pónganle cuidado. Para todos. Este sistema tiene 3 lazos cerrados. Yo puedo tomar los lazos que quiera. Miren, el que dice Laura. Voltaje 1, R1, R2 y R3, ese es un lazo. Otro lazo es R2, R4, R5 y R6. Y otro lazo es el voltaje 1, R1, R4, R5, R6 y R3. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Entonces, podemos tomar cualquier ruta. Hoy vamos a tomar solamente las mallas internas y no la externa. ¿Listo? Pero nuevamente se debe cumplir la condición de que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0 y que las corrientes que entran a un sistema son las mismas que salen. Entonces, como aquí ya hay una corriente para acá que tiene un valor distinto de IT y como por acá hay otra corriente que va para acá que tiene otro valor distinto de IT y de esta que baja, vamos a darle nombres a cada una de las corrientes, pero partimos de la primera ecuación, que IT, que es esta señora que está acá, ¿vale? Esta señora que está acá, IT, que es la corriente total, no sé si esta la podemos poner en negrita o en otro color, miramos, aquí en rojito. IT sería igual a la suma de estas dos corrientes. ¿Estoy en lo correcto? Pues nuestra primera ecuación va a ser la siguiente. Que IT va a ser igual a I1 más I2. Entonces la corriente que va por esta malla la voy a llamar I1. Voy a poner acá otro color un poco más chévere. La corriente de acá es I1. Y la corriente que va por esta malla la voy a llamar como I2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestro primer análisis pequeñito de mallas. Hasta el momento hay preguntas, dudas o comentarios. Y profe, yo tengo una duda. Es que el semestre pasado manejamos las mallas, pero nunca manejamos la malla externa. Su merced, ¿eso no lo va a explicar? Claro, si quieres hacemos ahorita un ejercicio sencillo o solamente por simple demostración se van a dar cuenta que la letra de Kirchhoff se compensa de todas las maneras, Laurita. No hay ningún inconveniente. Igual, Vale, si profe. ustedes ya manejaron mallas
Si esto les parece aburrido, díganmelo que yo adelanto trabajo. Eso sí les pido que si ustedes ya son muy buenos trabajando mallas, me dicen y yo adelanto trabajo. Por favor, si ven que esto es aburrido, no quiero aburrirlos con mi clase. También quiero preguntarles si hasta el momento ha sido claro para ustedes, si la clase les ha gustado, si hay algo que cambiar, si hay algo que mejorar, estoy a su disposición, porque después no vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces díganme si hay algo que de pronto estemos haciendo mal para poderlo corregir. O vamos bien, todos están bien, tranquilos en la explicación. Profe, una pregunta. Profe, en la resistencia de un K, llega al nodo, pasa a la resistencia 2K y baja a la resistencia de 220 ohmios. En ese punto, donde está el nodo, ¿solo hay 2 flujos de corrientes o hay 3 flujos de corriente? Hay 3 flujos de corriente. La corriente que viene de R1 se divide para irse un pedazo de corriente a R4 y otro pedazo de corriente a R2. Listo, profe. Mi pregunta es de 1, corriente 2 y corriente 3. No hay corriente 3. Se quiere decir que, ojo con eso, la corriente total sale de la fuente, por eso la llamé T. Cuando pasa por la resistencia, esta corriente que sale de aquí, IT, esta corriente que entra acá, IT, al momento de pasar sobre la resistencia y la compensación del circuito ya no va a tener ese valor de corriente total, sino que esto se convierte en I1, que es la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por acá. Cuando esa corriente I1 ingresa a este nodo, se despliega tanto para acá como para acá. Y ya al desplegarse hacia esta otra malla va a tener otro valor de corriente. Eso lo llamamos I2. ¿Qué quiere decir? Que la corriente total que genera la fuente es equivalente a la suma de la corriente 1 que está en esta malla más la corriente 2 que está en esta malla. ¿Con qué fin? Con el fin de compensar la ley de Kirchhoff que dice que la corriente que entra a un nodo es la misma que sale, pero en distintas proporciones. Al final de cuentas, la suma de las dos corrientes me debe dar la corriente de la fuente. ¿Es claro? Sí, señor, gracias. Entonces vamos a hacer un planteamiento de ecuación sencillito utilizando el flujo de corriente que yo planteé acá. Entonces miremos acá. Empecemos a hacer sumas de voltajes. Entonces, como la corriente entra por el voltaje negativo, ¿cómo queda ese voltaje? ¿Positivo o negativo? Chicos, ¿me escuchan? Profe, queda positivo. No, nuevamente, recuerden el anterior, ¿cómo lo pusimos? Menos B1. Entonces aquí vamos a tener menos B1, menos B1 más, ¿cuál sería el voltaje en la resistencia 1? Sería La corriente 1 por más por la resistencia 1. Vamos a hacer el recorrido por esta mallita, la de adentro. No nos vamos a ir a la otra todavía, aunque lo podríamos hacer. Hagámoslo con la de afuera, para que lo vean el ejercicio Laura y compañeros. Si yo hago el análisis de la malla de afuera, entonces ¿cuál sería el voltaje que cae sobre la resistencia 4? Perdón, profe, me vuelvo a Vamos a hacer el repetir. ejercicio que tú me preguntaste. ¿Cómo se hace el análisis con la malla Ya de fue. afuera? Entonces, obviémonos que voy a hacer el análisis con la de adentro y voy a hacer el análisis con la malla de afuera. ¿Les parece? Sí, señor, ya entendí. Entonces sería el valor de I2 Muy por bien, R4. excelente. Más
más el voltaje de I2 por R5, profe. No, el voltaje no, la corriente ¿Veis la I2, corriente? Sí, sí, perdón, qué pena. por R5. Más, ¿qué sería? Más la corriente I2 por R6. Bien. Más, La corriente I1 más por R3. ¿y esto a qué va a ser igual? Cero. Listo. A esta señora la voy a llamar mi primera ecuación. Entonces, mi primera ecuación es esta ecuación. Mi primera expresión. Así, primera ecuación. Ahora vamos a coger esta otra malla. Recuerden que normalmente les enseñan esta y esta, ¿no? Yo puedo coger cualquier malla, entonces voy a coger esta de acá, la que está de la corriente amarilla. Y voy a colocarla de otro color. Voy a poner acá. Entonces miremos acá. ¿Cuál sería el voltaje que cae sobre R2? La corriente de I1 Solo la I1. no, la I2 también, profe, pero es que no sé Y cómo se plantearla. coloca primero la corriente de la malla B2, que estamos analizando. ¿Cuál es la malla que estamos analizando? ¿La I1 o la I2? la Entonces I2. arranca primero. I2 menos I1. Bien, I2, entonces se coloca de la siguiente manera. R2 multiplicado por I2 menos I1, porque aquí hay una diferencia, se encuentran las dos corrientes en distintas direcciones. Entonces se dice que es R2 multiplicado por I2 menos I1. Ahora sigue esta resistencia. ¿Cuál sería el voltaje que cae sobre esa resistencia? I2 por R4. Bien. Ahora, ¿cuál le sigue, Laura? Más I2 por R5. Bien. Más. Más I2 por R6. ¿Y eso es igual a qué? A 0, profe. Y segunda ecuación, la expresión. Entonces ahora nuevamente tenemos dos ecuaciones planteadas. Este voltaje que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? A sumar. Y vamos a hacer factor común. En la primera ecuación, todos los que tienen I1 y todos los que tienen I2. ¿Les parece? Entonces vamos a empezar a plantear. Factor común de I1, ¿cuál sería? R1 Sí, más R3. más. Factor común de Más, I2, ¿cuáles serían? más R4 Sí, más R5 más R6. excelente, Laura. ¿Y esto es igual a qué? A 0, profe. Señor, Al voltaje 1. ahí tenemos una ecuación 1 ya un poco más reducida. En realidad esto lo voy a haber puesto el color rojo para que no se confundir. Ahora vamos a mirar qué pasa en la ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Repartimos este producto tanto a este señor como a este señor. ¿Y cómo quedaría el factor común? Vamos a arrancar factor común con I1. ¿Cómo quedaría? Y uno factor común de Solamente R2. ¿sí o no? Sí, Pero no hay ¿cómo más. sería? Negativo, ojo con esto. Menos I1 factor de multiplicado Por R2. Más factor común de I2. ¿Cuál sería? R2 más R4 más R5 más R6. R2
R4 más R5 más R6. ¿Son lo correcto, compañeros? ¿Y eso a qué se va a hacer igual? ¿Por qué menos uno, menos y uno, profe? Míralo aquí. R por R2 por I2 me da I2 por R2 positivo. Pero R2 menos I1 me da menos I1 por R2. No, ok, ok, ok. ¿Vale? Con gusto. Y esto es igual a C. Y esta es mi segunda ecuación ajustada. Entonces vamos a reemplazar valores. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora por acá. Entonces vamos a empezar a hacer valores. Vamos a reemplazar valores. ¿Cuánto nos da I1 más I3? I1 o R1 más R3. Tienes toda la razón. ¿Cuánto da R1 más R3? 1330 ohmios. Vamos a tener 1330 multiplicado por de I1. 1330 por I1. Que estoy simplificando este pedazo de acá. Más, ¿cuánto me da R4 más R5 más R6? 4.5, 400, 4500 ohmios. 500 ohmios, como lo quieran ver, por I, ¿qué? 2. ¿Y eso es igual a 2 qué? de 1, ¿Cuánto vale B1 ahora? 9 voltios. 9 voltios. Y esta va a ser mi ecuación ya 3. Simplificar. Ahora vamos a traer otro cuadrito de estos. Estamos intentando trabajar colores para que no se pierdan de ecuación en ecuación. Entonces, ¿cuánto vale R2? R2 vale 1000 ohmios. No. Ah, no, 220 ohmios. Entonces da menos 220 por Y 2. I1. Estoy simplificando este de acá. Por I1 Ah, sí, ya. más. ¿Cuánto da R2 más R4 más R5 más R6? Si estos todos me dan 4500, al sumarle 220, ¿cuánto me da? 4720. 720. Sí, señor. ¿De cuánto? Multiplicado. De por I2. Eso es igual a qué? A 0. Ecuación 4. Entonces yo ahora voy a igualar la ecuación 3 con la ecuación 4. Lo voy a hacer acá. Voy a copiarme esto, lo voy a pegar por aquí. Copiar esto, lo voy a pegar por acá. Que se alineen los signos. Las variables. Listo. Y voy a sumar. Voy a poner por acá una línea. Voy a hacer una suma. Listo. Esto se llama eliminación de variables. Necesito buscar un número que al multiplicado con 220 me dé 1330 para eliminar el valor de la corriente 1. Si me hago entender qué quiero hacer, quiero eliminar esta expresión completamente. Necesito buscar un número que al multiplicado con 220 me dé 1330. ¿Saben cuál es? Mm. Debe haber un número multiplicado con 220 que al multiplicarlo me da 1330. Pues eso es tan sencillo como coger 1330 dividido En 220. en cuánto. En 220, pero. Lo que pasa es que me da un número muy decimal. Ahora, la otra que yo veo
yo voy a multiplicar la expresión de arriba por 220 y la de abajo por 1330 y así compenso la ecuación. ¿Es claro para todos? ¿Qué quiere decir? Que la de arriba en todos los dos lados de la igualdad la voy a multiplicar por 220. ¿Listo? Y la de abajo la voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 1330. Listo. Entonces, ¿cuánto da 1330 multiplicado por 220? 292.600. ¿Cuánto es ahora? 296.600. Más, ¿cuánto da 4500 por 220? 990.000. Este es el ¿cierto? Sí, señor. Por I2 igual a 1980. Igual a 1900. Ahora vamos a coger la otra expresión y la vamos a multiplicar por 1330. Por obvia razón me tiene que dar este mismo número, pero que sí. Negativo. Da 196,600. Más. ¿Cuánto me da 4720 por 1330? 6.277.600. Ahí estoy bien, 6.277.600. Sí, señor. Igual a 0. Por I2 igual a 0. Ahora sí sumamos. ¿Cuánto me da este número menos este número? 0. Más, ¿cuánto da 990 más 6.277.600? 7.267.600. Leído. Y esto va a ser igual, pues, a 1980 más 0, ¿cuánto da? 1980. Para finalizar, nos va a quedar lo siguiente. Toda esta expresión que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado, chicos? Este número. A dividir, profe. Muy simple. Miren ahora que I2 va a ser igual a 7.267.600, perdón, a 1980 dividido en 7.267.600. Ese es el valor de la corriente I2. ¿Cuánto nos da este valor? Acá, 1980 dividido en 7.267.600. Quiere decir que la corriente acá, en este sistema, I2, es igual a tener 227.44 litros. ¿Hay preguntas hasta el momento, chicos? Hasta ahora llevamos la I2.
Sí, profe, sí, señor. Les queda de tarea ya y uno. Vamos a descansar, ya es hora de descansar. Hay preguntas por el momento, lo que hicimos está bien. Sí, se me refrescó bastante la memoria, profe. Vale, Gracias. excelente. Este hasta ahora es un ejercicio básico de mallas. Bueno, chicos, ¿hay preguntas o dejamos la clase por el día de hoy? Hasta acá. Bueno, como no. Profe, para la solución de I1, ¿usted va a subir este pedacito o eso ya nos queda guardado en el... Guardado todo en el Jamboard puede entrar, no le puede borrar nada. Hay que guardar. Ah, ok. Vale, profe, gracias. Bueno, chicos, feliz noche para todos. Dios los bendiga. Igualmente, profe, feliz noche.